Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. ¿Qué es lo que determina la motivación, el ánimo para que una persona verdaderamente quiera seguir adelante en medio de la adversidad, de lo contrario? Y eso depende de la atmósfera en la que nos movemos. Y esa atmósfera, más que estar afuera, esta es adentro. Y esa atmósfera la determina en dónde estás tú. Si es una atmósfera dirigida por el hombre viejo, el ego, o una atmósfera determinada y direccionada por el hombre nuevo, Espíritu Santo. Va a sonar abrupto, ¿verdad? Pero tú puedes estar cantando en este momento desde el hombre viejo. Puedes llorar y puedes quebrantarte estando en el hombre viejo. La atmósfera va más allá de las emociones y no hay que reprimir las emociones. Las emociones deben ser direccionadas por el Espíritu Santo que mora en el hombre nuevo. Ese es el secreto de la vida. No depende del tono de voz, no depende de que afuera esté todo bien. Depende de que tú, por la relación que tenemos con Dios, sabemos en dónde estamos. Así que pregúntate en este momento: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Cuando uno ha leído la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje central del Padre es solo uno: sean obedientes a mi palabra. No es más. El Antiguo Testamento profetizó que venía un Salvador. El Nuevo Testamento habla del Salvador y la iglesia que Él estableció. No es más. Pero el mensaje central es uno: obedezcan, sean obedientes a mi palabra. Entonces, mira, muy atentos. La verdadera bendición del ser humano consiste en conocer al Padre por medio del Hijo, enseñados por el Espíritu, y obedecer su palabra. Cuando yo obedezco la palabra, ya soy bendito. El que obedece la palabra ya es bendito. La bendición no consiste en personas ni en cosas. Y entonces, ¿qué es ser maldito? Tener todo y a todos sin obedecer la palabra. El que tiene todo y a todos y no obedece la palabra, o sea, no la conoce, no tiene una relación con el Padre, pero es próspero y de éxito, esa es una persona maldita. Y a eso fue a lo que nos enseñó este mundo y la religiosidad, ¿verdad? Por eso, el título de la enseñanza de hoy, si la verdadera bendición es obedecer al Padre, el título de la enseñanza de hoy: vivir para agradar a Dios. Vivir para agradar a Dios. Contéstese en este momento: ¿usted para qué vive? Porque usted está vivo, pero ¿en qué invierte sus 18, 20, 22 horas del día donde usted está activo, dinámico, trabajando en la casa, afuera? ¿En qué las invierte? Todos las invertimos en algo. Todos hacemos algo, porque el que no trabaje, que no coma. Y trabajamos para producir y subsistir. Ahora la pregunta es: mientras yo trabajo para producir y subsistir, ¿lo hago para agradar a Dios?
O pensamos que pues hacemos las cosas como nos parece, buenas o malas, pero solo nos acordamos o creemos que estamos con Dios porque venimos un domingo a un culto, a una misa. Vivir para agradar a Dios. El texto base de hoy, Romanos 8:8, en la versión Reina Valera. Dice así la escritura: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Repítalo conmigo, duro. 1, 2, 3. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el título de la enseñanza: vivir para agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y de qué nos quiere hablar el Señor? Vivir para agradar a Dios. Mira, todos los seres humanos nacimos en obras de la carne. Todos los seres humanos. Todos nacimos engendrados del pecado. El rey David decía: he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Todos nacimos por obra de la carne. Hemos vivido como esclavos de las obras de la carne. Y sin Dios, si usted ha vivido una vida sin Dios, morimos sujetos a la carne. Por lo cual esa vida no fue agradable a Dios, aunque haya sido de éxito, aunque hayas sido alabado, halagado por los hombres, hayas inventado cosas, hayas sido un tremendo líder. Hay cosas, por lo regular, lo que más le agrada a los hombres no está alineado con la voluntad de Dios. Por eso, cuando uno empieza a conocer la verdad, esas obras de la carne son el propósito, son la meta, son el deseo, son la pasión del hombre viejo, del ego, el gran oponente que somos nosotros mismos. Esa es la razón por la que vive el hombre viejo, las obras de la carne, darle gusto a la carne. Y tiene los mejores argumentos para someternos ahí. Cuando uno empieza a congregarse, ¿verdad? O cuando las obras de la carne pasan recibo de cobro, entonces vienen consecuencias. Y esas consecuencias lo llevan a que uno quiera ya como que quiero cambiar de vida, y de pronto llega la Biblia o algún predicador o alguien le dice: es que usted ha vivido más en la carne, su vida no ha sido agradable a Dios, y a partir de ahí queremos superar, vencer, dejar las obras de la carne, dejar la vida del hombre viejo, porque queremos agradar a Dios. Pero escúchame, la religiosidad y el no conocer, el desconocer la verdad de Jesucristo nos ha llevado a querer vencer esas obras de la carne en nuestras propias fuerzas, con disciplinas humanas, con sacrificios. Y todo esto fue transmitido por generaciones a través de tradiciones, creencias, rituales. Mire cómo lo confirma el Señor aquí en Marcos 7, 6 y 8. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Respondiendo, Él les dijo a los fariseos y judíos que estaban allí: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su mente, su alma, su ser está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas de Dios mandamientos de hombre. Mira, acá nos hemos movido todos. Esto es lo que hemos sido. Nos hemos movido más en mandamientos de hombres, creyendo que le hemos agradado a Dios. Vestiduras, manera de hablar, manera de vivir. El 90% de lo que, no, 99.9% de lo que enseña la religiosidad son mandamientos de hombres. Es que a mí el Señor me dijo que ahora nos vistamos con faldas largas las mujeres, porque las mujeres que tienen pantalón son pecadoras.
Es que entonces se sacan textos bíblicos del contexto, que es la salvación, la reconciliación de Dios con el hombre, y se sumerge al hombre es en disciplinas, en sacrificios, en su carne, en su esfuerzo. Es que nosotros no somos salvos por lo que hagamos, nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí? Ahí es donde nos hemos movido, y es toda la humanidad. Y pues como eso es lo que hemos sido, ¿verdad? Buscando. ¿Cuántos de nosotros llevamos buen tiempo queriendo agradar a Dios y hemos desfallecido? Hay personas que se apartan del todo del camino. Y no digo de congregarse, se acargan. Porque es que hay gente que se congrega y ya perdió. Lo decía Juanito, el Señor a través de Juanito, que es el hijo mayor del hijo pródigo. Están ahí en la casa del Padre, pero están vivos, pero no tienen vida. Le fue mejor al que se fue a despilfarrar la vida, porque despilfarró la falsa vida para recibir la verdadera vida. El otro era un cumplidor, el otro era muy bueno, el otro nunca pecó, el otro iba a misa, a culto, diezmaba, ofrendaba. El otro nunca adulteró, nunca dijo groserías. El otro era muy bueno y estaba en la casa del Padre, pero no disfrutaba de la presencia del Padre. ¿Tú disfrutas la presencia del Dios? ¿Tú disfrutas la presencia de Dios? Por eso, después de todos esos esfuerzos, oiga, qué tremendo es cuando uno... ¿Qué pasa con la religiosidad, la ley mal interpretada? Llega una persona destruida, alcoholizada, drogada, ¿y yo qué hago? Y el resumen es este: tiene que dejar de hacer eso para que Dios lo ame. No, Dios nos ama tal y como somos. El requisito para que Dios obre en nosotros es que seamos pecadores, que aceptemos nuestro pecado. Pero qué tremendo que estando en pecado nos cuesta aceptar que somos pecadores. Debido al ego, al hombre viejo, nos cuesta aceptar nuestro pecado. Por eso el Señor tiene que permitir unos tratos fuertes, para que se vengan abajo los argumentos, las excusas, los pretextos, todo eso externo que nos ha hecho creer que estamos bien. Y Él quita todo o permite cosas duras para que uno diga: esto es consecuencia de haber vivido en la carne. ¿Sí? Dice Él: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Tu relación con Dios es una tradición o es algo personal, vivencial? Sea usted, no quiera imitar a nadie. Yo sé que esto va a sonar durísimo para muchos, pero después de que uno habla con Dios, ya no quiere hablar con nadie. Escúchame, ya nadie te mete los dedos. Si está el Espíritu Santo, dice el Salmo 19: quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha, estaré libre del gran pecado. ¿Cuál gran pecado? Yo soy, a mí Dios me habla. No, entre más le habla, más me embollo y Él crece. Pero ya tú no tienes que ir a buscar presencia de Dios a ningún lugar. Tú lo encuentras en la intimidad. Pero es que no escucho su voz. No sé cómo sea tu relación con Dios, porque a veces esa relación con Dios está dirigida por intereses, por ansiedad. Hoy le decía a alguien: no le pidas más a Dios que te cambie. Y sé que me está escuchando y le digo: si pudieras estar un momentico en el Espíritu, te darías cuenta que Él ya te cambió.
pero tampoco le pidas que te dé paciencia. Quédate quieto, quédate quieta, porque a veces uno pide cosas a Dios desde la carne que todavía no está listo para soportar en el espíritu. El odre todavía es viejo y el vino nuevo totea. Y no entendemos ese totear. Él ya sabe lo que necesitamos. ¿Cuál es el afán? Es que todo el mundo me dice que tengo que cambiar. Entonces tu Dios son los demás. Tú no tienes que cambiar. Tú tienes que empezar a amarte a ti mismo, y ese amor solo te lo da el Padre. ¿Aló? ¿Cómo así que no debo desear cambiar? Porque es que cuando tú estás en la intimidad con Él, lo primero que Él te dice es: repósame, repósame. Cuando nos da afán, cuando hablamos con el supraespiritual que te dice: debes cambiar eso. Tienes que, el problema más que tuyo, que no es problema, y la solución no es lo que quieres hacer. El problema es del otro, que no se ha aceptado a sí mismo y tampoco te va a poder aceptar. No busques que nadie te acepte. Cuando tú buscas que alguien te acepte, te vuelves esclavo de los hombres. El diseño original de Dios en Efesios capítulo 1 del 1 al 14 dice: y nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo Él. Nosotros no hicimos nada para que Él nos aceptara. Él nos aceptó en Cristo Jesús. Por eso allá en Romanos, ¿sí?, hay un capítulo donde el apóstol Pablo le está escribiendo a esa comunidad de Roma, que son los judíos radicales a la ley, que le están diciendo: ¿cómo así que los gentiles también tienen derecho? Solo nosotros cumplimos la ley, nosotros diezmamos, nosotros ayunamos, nosotros. Y miren lo que le contestó Pablo, lo escribió trayendo la ley a la gracia. Romanos 9, 15, 16. Esto es poderosísimo. Dijo: pues a Moisés dice el Señor: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Necesitas una relación personal con Dios. Hay personas que de cierta manera ya viven la palabra y se les ve. Y entonces allá el apóstol Juan en el capítulo 3, cuando habla del nacimiento nuevo, dice: nada puede recibir el hombre que no sea dado por Dios. Pues una persona que ya vive la palabra sabe que no fue esfuerzo tuyo, que no es esfuerzo de él, que no es por él, que él no es nada, sino que lo recibió de Dios. Y si yo lo recibí de Dios, no tengo nada de qué enorgullecerme, por lo cual no voy a obligar a otro a que lo viva, ni a pegarle, ni a decirle: pero ya, viva. No. Entra en una relación con Dios. Lo primero es creer. Segundo, perseverar. Y tercero, vencer. Escríbalo. Creo, persevero, por eso venzo. El creer viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El perseverar es mantenerse en esa fe en medio de la prueba. Y el vencer es aprender de ese proceso para crecer. Y a los que venzan les daré que se sienten conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Creo, persevero y venzo. Y el que ya venció, verdaderamente por gracia de Dios, no se mete en el proceso de nadie. El ministerio de un ministro del nuevo pacto es de reconciliación, no de condenación, no de juzgar, no de señalar, no de atacar. Es de reconciliar, de dar la mano. ¿Estamos, iglesia? Entonces, depende de qué.
por eso nosotros mismos nos ponemos una cantidad de disciplinas y de cosas en la carne, y la carne no vence a la carne y termina como frustrado. Dios no me oye, yo no sirvo, yo estoy condenado, yo soy hijo del diablo. Y vienen esos hermanitos así como los que le mandó a Job, que son una bendición de hermanitos, y te dicen todo eso. Oye, ¿qué cosa? Tienen el Espíritu Santo solo para ver tus errores, pero ellos no pueden ver los de ellos. Solo te profetizan la inmundicia que hay en ti, porque según ellos son quién sabe qué serán. Sí, muchas veces el Señor da una palabra de ciencia para que alguien en mansedumbre de amor le diga: mira, el Señor te quiere decir que no has entendido, que por esto y esto es que estás estancado. Vamos a orar, hermano, y ya. Pero no es una palabra de condenación. Es una palabra de misericordia, de gracia, de perdón, porque todos somos pecadores. Simplemente somos vasos de barro en los cuales a Él le plació derramar su gloria. ¿Cuántos están acá? Hay personas que, mire lo que estoy haciendo, viven la palabra, ¿verdad? Entonces es más que vivir la palabra, no practican conductas pecaminosas, pero eso no vino por un proceso de misericordia de Dios, sino también por tradición. Hay gente que por tradición viene en hogares muy rígidos. Hay gente que viene por tradición y por creencias y por generaciones. Es que ni para aquí se desvían, ni para aquí, y están condenados. Hay gente amargada, hay gente que no manifiesta misericordia hacia los demás. Por eso dice: al que mucho peca, al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que más se le perdona, más ama. Al que más se le perdona, más ama. Porque sabe que él nunca hubiera podido salir de ahí. Nunca hubiese podido salir de ahí. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, aquí la pregunta es: ¿qué es misericordia de Dios? ¿Qué significa que Dios tuvo misericordia de mí? Preguntémonos: Señor, ¿qué significa que tú tuviste misericordia de nosotros? Y yo te quiero decir, por intimidad con Dios y por experiencia, que la misericordia de Dios va más allá de que Dios nos conceda lo que queremos o nos solucione los problemas que tenemos. Misericordia de Dios no es que nos dé eso que queremos en personas o en cosas. No, eso no. Eso no determina la misericordia de Dios. Va más allá de eso. Por misericordia Dios te puede dar lo que quieres. Por misericordia Dios te puede solucionar tus problemas. Pero la esencia de la misericordia de Dios, sí, nos fue dada hace 2000 años, cuando su Hijo único pagó el precio de nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz, para luego resucitar, vencer la muerte y derramar todo su amor en nosotros al darnos su Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros. Mire la misericordia de Dios, Romanos 8:13. Mire la misericordia de Dios. Esto es poderosísimo. Esto a mí me apasiona. Porque si vivís conforme a la carne, ya lo vivimos, no agradamos a Dios. Y cuando uno vive una vida sin agradar a Dios, vive en muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es misericordia de Dios? Que Él derrame en ti su Espíritu Santo. Eso es misericordia de Dios. Eso es ser bendito, tener el Espíritu de Dios en nosotros, vivir en el hombre nuevo. Ahora, mira acá, Él derrama el Espíritu Santo, vivimos en el hombre nuevo, pero el hombre viejo, ¿qué? Sigue ahí. Y ahora sí empieza ese proceso de que yo discierna en dónde estoy, a sabiendas que fuimos sujetados ¿a qué? A vacuidad, a estar vacíos. En este cuerpo siempre vivamos aquí, vamos a experimentar ¿qué? Vacío. Vacío.
¿Por qué? Porque fuimos diseñados para que nada ni nadie nos llene. Pastor, pero hay momentos en que yo me siento. Entiende algo, somos seres químicos, hormonas, neuronas. Y eso que tú y yo sentimos son la sobreproducción de esos bioquímicos, serotonina, oxitocina, dopamina. Y ahí es donde, si no está el hombre nuevo, nos volvemos adictos a personas o a momentos, a circunstancias. Ayer estaba haciendo unas diligencias con mi esposa en Bogotá y pasé en el carro por unos lugares específicos que representaban mi vida hace 40 años. Yo empecé a sentir ya la gracia de Dios, el hombre nuevo. Entonces dije, ve, hombre viejo, cómo te deleitas recordando lo que nos mataba, ¿no? Y se quedó callado. Pero recordé que años atrás yo duraba 1 hora ahí, sin estar consumiendo. El que tenga oídos que oiga. Sin estar adulterando, el que tenga oídos que oiga. Ese es el hombre viejo. Porque el hombre viejo, como no tiene ya la posibilidad de disfrutar la carne, él no la pone aquí, porque es la única puerta que tiene para volver a vivirla. Y viene con argumentos bíblicos, porque se los aprendió del hombre nuevo, no que somos nosotros mismos. Y con argumentos bíblicos dice, ¡ay! Dios te da permiso, Dios sabes que eres carne, Dios sabes que eres débil, Dios sabes que lo necesitas, y te monta unas películas al estilo Misión Imposible. Por eso dijo, ¿creíste en la palabra? Sí, persevera para que venzas. El secreto está en la mitad, perseverar. Dios dijo y así es, punto. Pero no en la carne. Para eso es el Espíritu Santo. ¿Estamos, iglesia? Entonces, cuidado con esto, sin ignorar los dones. Hoy Juanito se movió en dones del Espíritu Santo. Habló una palabra de conocimiento. Hay palabra de sabiduría. La más tremenda es la palabra de ciencia. Pero una cosa es palabra de sabiduría, conocimiento y ciencia, y otra cosa es profetizar. Y la gente confunde palabra de ciencia, de conocimiento y de sabiduría con profetizar. Es un error garrafal. Yo en palabra de ciencia te puedo decir, dice el Señor que no te subas a ese avión porque va a tener fallas y va a caer. No estoy profetizando, es una palabra de ciencia, conocimiento, sabiduría. Mira, que no te metas a esto porque ese negocio es abrupto, que no viajes porque vas a fracasar y vas a salir como Lot, con una mano adelante y otra atrás, siendo que ya tienes todo ahí en la bendición, ¿verdad? Palabras de dones, y otra cosa es la profecía. ¿Por qué te digo eso? Porque si el título de la enseñanza, la dirección de la enseñanza de hoy es vivir para agradar a Dios, y que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero para vencer las obras de la carne es necesario que la vida del Espíritu y misericordia de Dios es que Dios nos dé su Espíritu Santo. Quiero que vayamos a un pasaje del Antiguo Pacto donde nos habla de la vida del Espíritu. ¿Estamos? ¿Me acompañan a ese viaje? Bueno, es un viaje espectacular. Conéctate ahí, por favor. ¿Sí? Y está en uno de los profetas apocalípticos más tremendos, y es Ezequiel, capítulo 37. Cuando él se mueven los dones, ¿verdad? Es porque su presencia está ahí, pero uno tiene que centrarse ¿en qué? En la esencia. En la esencia. Sin ignorar los dones, lo más importante es la vida del Espíritu. Capítulo 37 del profeta mayor Ezequiel. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. Así ha dicho Dios el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Dios. Profeticé pues como me fue mandado, no como quise. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno hueso con hueso. Y miré aquí, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Dios el Señor. Espíritu, halito, ruad, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Dios el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 13: y sabréis que yo soy Dios cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo dice el Señor. Amén. Esto se cumplió hace 2000 años. Empecemos de atrás para adelante. 13: y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros. Esto sucedió en la hora novena, y nosotros nos estamos moviendo en la hora novena. Es el tiempo de la hora novena. Y dice que cuando Él murió, ¿sí?, hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Ahí se está cumpliendo esta profecía: no más tinieblas. Y dice que se abrieron los sepulcros, y muchos que habían muerto físicamente resucitaron. Estaba cumpliendo literalmente, punto y coma, la profecía. Pero ya no era solo para el pueblo de Israel. Esto ya aplica para toda la humanidad, porque toda la humanidad estaba muerta, aunque estamos vivos. Y dice: ahora yo profetizo, yo prometo que yo mismo. Ahí no dice usted, dice yo. Ahí no dice los hombres, dice: y sabrán que yo soy Dios cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Por eso le dijo a quien allá, el hermano de Marta y María: Lázaro, sal de ahí. Lázaro no tuvo que hacer ningún esfuerzo. Él, el profeta, el único profeta verdadero, el creador, consumador de la profecía, habló palabra de ruaj, espíritu, y palabra de aliento, alma, vida. A ti te digo: Lázaro, sal fuera. Se cumple la profecía con Cristo Jesús. Diga: la profecía ya se cumplió.
Y entonces, si la gran profecía se cumplió, ¿en qué consiste el profeta del nuevo pacto? Acuérdate, colócame por favor segunda de Tesalonicenses. Yo tengo que educar la iglesia, dice el Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Reina Valera 8 y 9. Y entonces, ¿sí?, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, hasta su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El hecho que en un lugar donde se congregan en nombre de Dios sucedan señales, prodigios y se vea poder, no garantiza que ahí está Dios. Eso es lo delicado de los últimos. El tiempo más delicado a través de la historia es este: hoy, aquí, ahora. Y con todo engaño de iniquidad, versículo 10, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la palabra para ser salvos. No recibieron el amor de la palabra. Y con todo engaño de iniquidad. ¿Cuál es el engaño de la iniquidad? Se disfraza de luz. La iniquidad te dice: yo soy el Espíritu Santo, a través de falsos hombres. Y dio una clave. Dijo: en aquel día multitudes entrarán por la puerta ancha, pero pocos entrarán por la puerta. ¿Cómo en la puerta? ¿Cuántos entran? ¿O cuántos entramos? Pocos la hallan. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El hecho de que muchos estén de acuerdo y digan que eso viene de Dios, eso no garantiza que es la voluntad de Dios. El capítulo 24 de Mateo dice, ¿sí?, en aquel día muchos vendrán en mi nombre y profetizarán. Dice: no vayan, no vayan, quédense buscándome en su presencia, ahí donde yo estoy. Versículo 11, ahí está la rompe. Versículo 11. Por esto, léalo toda la iglesia, 1, 2, 3. Dios les envía. ¿Quién lo envía? Un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados, ¿sí?, todos los que no creyeron a la palabra, sino que se complacieron en la injusticia. La puerta de entrada está aquí, no en un lugar, ni en un hombre, ni en una denominación. Si tú no tienes un alto nivel de intimidad con esta palabra, mira lo que te pasa. Mateo 24, por favor, Mateo 24. Nosotros tenemos que madurar y crecer y saber que es el tiempo más peligroso, ¿sí? Mateo 24, 4. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, ¿a cuántos engañarán? Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo profetizó el profeta. No hay apóstol al día de hoy que profetice diciendo que eso no pase. Tiene que pasar. Tienen que venir terremotos. Tiene que venir guerra, peste, hambre. Falso el que dice: armo, hablo y decreto mi decreto apostólico y a ti nada te pasará. Siga leyendo lo que dice el Señor. Sí. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las
gentes por causa de mi nombre. No será una tendencia ni una moda. No será ahí una bulla externa. Es algo muy profundo y serio. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tremendo. Mirad que nadie os engañe. Mirad que ¿qué? Que nadie os engañe. Cuando salí a alistarme para predicar, no había sino un poquitico personas. Y por la misericordia de Dios, ¿dónde están? ¿Dónde están quién? Luego es que tu razón de ser es que haya gente o que esté yo en ti. Porque cuando uno no tiene una relación con Dios, sino que antes de venir a Dios vino a los programas de televisión y a los eventos explosivos evangelísticos, no sé si sean o no, entonces, ¿y yo cuándo? No, lo primero que tiene que decir al Señor es: ¿y a mí qué me corresponde hacer para ti? Yo no tengo que imitar a nadie. Tú no tienes que ser igual a nadie. Tú no tienes que buscar hacer más de lo que los otros hicieron. Lo primero que tú y yo necesitamos es ser. Ser. Entonces dice: mas el que persevere hasta el fin, ¿en dónde? En el hombre nuevo, sabiendo que el hombre viejo está ahí. El hombre viejo es el que se apasiona por esos moveres y señales y prodigios. El hombre viejo es el que está ahí. Estamos, iglesia. Volvámonos a Ezequiel. Entonces, allí en Ezequiel capítulo 37, versículo 1, dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu. ¿A dónde llevó el Señor a Ezequiel? A una atmósfera de muerte. Mira, a nosotros el espíritu no nos tiene que llevar a una atmósfera de muerte. Vivimos en atmósfera de muerte. Los hogares de muchos hermanos son atmósfera de muerte. Matrimonios establecidos por la religiosidad son atmósfera de muerte. Nuestras instituciones educativas de primaria, de bachillerato, de universidad, oye, es que no hay una. Son atmósfera de muerte. Y muchas congregaciones son congregaciones de Satanás. Porque la gente cree que porque allá hay milagros y prodigios y señales. Usted solo escuche el mensaje. Si el mensaje solo se centra a todo lo de afuera, hoy te lo digo en el nombre de Jesús, es obra de Satanás enviada por Dios. Entonces Dios respalda eso para que los que no quieren venir a pasar tiempo con su palabra sean engañados, porque quisieron que otro les explicara algo donde Dios se te iba a revelar. Afán, ansiedad. Yo quiero cambiar ya. ¿Por qué? Porque tú quieres ser la super, hiper, mega figura. Al orgulloso lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Eso que yo quiero hacer para Dios, ¿de dónde viene o qué? ¿Qué es lo que yo quiero? No es qué es lo que yo quiero, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Ahorita es una competencia del pastor que más almas tiene, que más milagros hace, que más señales manifiesta, que más prodigios. Al igual todo viene de Dios. ¿Cuántos están acá? Él también lo mandó. Yo contra Dios no me meto, pero sí tengo que hablarte la palabra de lo que he entendido y quiero decirte, me equivoco también. Por lo cual, si tú te quedas con lo mío y me sigues a mí,
era mejor no haber nacido. Pero aquí el profeta empieza diciendo que fue llevado en el Espíritu. Qué tremendo, en el Espíritu de Dios. Tú puedes estar sentado en la mesa de Lucifer y no te pasa nada. En la carne tú puedes estar en una congregación y estás muerto. Por eso la gran pregunta es: ¿dónde estás? Cuando nosotros le decimos a otra persona: ¿y por qué está pasando esto? ¿Y por qué sucede? ¿Y por qué mi hogar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, la pregunta no es por qué, es ¿dónde estoy? Esto que yo estoy aquí hablando, interpretando, diciendo, ¿desde dónde lo digo? ¿Quién me está diciendo a mí esto que yo estoy hablando? ¿Quién? ¿De dónde estoy hablando yo? ¿Desde dónde estoy hablando, Dios? ¿Desde dónde hablo yo? ¿Sí? Versículo 2. Y dice ahí: me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y era que hay muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Como era en el Espíritu, el Señor lleva al profeta, ¿sí? A ti te utiliza mucho el Señor, te muestra muchas cosas, Juan. Así como a este profeta lo llevó y le dijo. Y entonces miremos la escena. Eso era un ¿qué? Un cementerio, huesos, 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 huesos. Y dice que ¿qué? Secos en gran manera. Pero venga al versículo 11. Rápido, sáltese al 11 para entender el 2. 11. Mire el versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son ¿qué? El pueblo de Israel. Y aquí ellos dicen: pues claro. A ver, yo quiero que entendamos algo. Cada hueso puede estar representando o un ser humano vivo, o una familia viva, o un pueblo, o una ciudad, o una nación. Nosotros no lo podemos ver ahí como huesos, sino que le dice: mira cómo está la humanidad. Si la traemos al día de hoy, mira la humanidad, está muerta, seca, seca en gran manera. Dice: y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo ¿qué? En pocas palabras dice: y son conscientes de que viven una vida de muerte. Somos conscientes. Pero la religiosidad nos enseñó a ir a lugares para que un hombre y se lo solucionó afuera. Pero aquí está hablando donde ningún hombre tiene permiso ni de enseñar ni de hacer nada. El profeta del antiguo no es el mismo del nuevo. Aquí le está diciendo a él, versículo 3, ¿sí? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Mira, para mí esta es la única manera correcta de responderle a Dios. ¿Qué respondió el profeta? ¿Qué podría decir? Espera, Señor, y yo profetizo, soy chicarrapca, macaleca, licaluca, leca, lecalaca. Qué hombre tan temeroso, siendo profeta de Dios, al que le dieron el diseño del templo, el último templo que tuvo Jerusalén. ¿Qué dijo? Solo usted sabe, Señor. Se la voy a aterrizar. Se va a destruir mi hogar, Señor. Mi vida va a ser una ruina, Señor. Mis hijos van a ser una perdición. Voy a morir, voy a enfermarme, voy. ¿Cuántos están acá? Esto que voy a hacer es para bendición, para maldición. Porque ahí están todos muertos. Y le dice el Señor: vivirán. Vivirá ese hogar, vivirá esa familia, vivirá ese hombre, vivirá esa mujer, vivirá ese homosexual, vivirá ese drogadicto, vivirá esa prostituta, vivirá ese ladrón, vivirá ese engañador, vivirá. Y el profeta auténtico que contesta:
Solo tú lo sabes, Señor. Tuvo temor. ¿Tuvo qué? Temor. Que hace parte del Espíritu de Dios, espíritu de temor a Dios. Tuvo temor. Pero no se quedó ahí, versículo 4, como tuvo temor y esperó en el Señor, porque es que, a ver, ante una realidad de muerte en el hogar, ¿qué hacemos nosotros? No, a mí no me la ganan. No, esta mocita no me va a dañar mi hogar, me va a conocer. Y personas que se congregan y en el nombre de Jesús empiezan a orar palabra de imprecación, a maldecir y que estas deudas no me ganan, espere, voy al banco, espere. Actuamos como Pedro, cortamos oreja, y el Señor dijo: si actúas en la carne vendrán consecuencias que te van a doler mucho. Él dijo: ¿por qué no dejas que lo que está pasando suceda como está sucediendo? Porque el que está en el Espíritu sabe que eso que está pasando hace parte del proceso. Es la transición de la consecuencia de pecado para entrar a la vida de santidad, donde también seremos probados. El hombre ciego solo quiere cambiar la atmósfera externa. No entiende que está enfrentando las consecuencias de vivir sin Dios. Cuando yo entiendo que las consecuencias de vivir sin Dios, el hombre que fue infiel es una mujer que a todas horas cantaletosa, pues aguantate lo que sembraste, pero ahí no va a terminar. Tranquilo, persevera, créele a Dios y vencerás. Tu hogar volverá a ser bendecido si tú soportas, resistes y aguantas. Pero un hombre que fue infiel y quiere que de la noche a la mañana la mujer lo perdone, porque es que usted tiene a Dios. Es un proceso. ¿Aló? ¿Es un qué? Eso es la vida del Espíritu. Estamos aquí, iglesia. Ok. Y entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos. ¿Qué le dijo? Huesos secos, pidan lo que quieran. ¿Qué necesitan? ¿Qué les hace falta? ¿Qué les dijo? ¿Qué es profetizar? A la diferencia de los dones del Espíritu, profetizar es oír. Devuélvate. Mire, profetizar es oír palabra de Dios y hablar palabra de Dios. No hay otra profecía. Esto es profetizar. Pero dentro de los dones, uno puede hablar palabra de ciencia, sabiduría y conocimiento, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Estamos? ¿Está la iglesia aquí? Pero dice: profetiza sobre tu hogar que va a morir. No, profetiza sobre tu matrimonio que está muerto. Profetiza sobre la relación con tus hijos que está muerta. Profetiza sobre tus finanzas que están muertas. Profetiza sobre tu vida que está muerta. Profetiza sobre Faca que está muerta. Profetiza sobre las naciones que está muerto. ¿Y qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios, pero no acomodándola al interés, sino palabra de Dios. Porque la palabra no fue escrita en el intelecto y la razón del entendimiento humano. La palabra fue escrita en el lenguaje de Dios, que no son idiomas humanos. ¿O en qué lenguaje, en qué idioma dijo Dios: hágase la luz? Y la luz se hizo. Si no existía nada. En hebreo no existían los hebreos. En arameo no existían el pueblo que hablaba arameo. No había tierra, no había agua, no había luz, no había tiniebla, no había nada. Ese es el lenguaje en el que se debe profetizar. Y cuando tú desde el Espíritu solo sueltas un versículo, estás profetizando la palabra de Dios. No para que se haga lo que tú quieres, sino lo que Él ordena y manda que se haga. Porque así es la palabra que sale de mis labios, no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy, no la que yo doy. Es la herejía, es el acto de soberbia más grande,
asumir la posición de Dios al profetizar, hablar no palabra o acomodar esta palabra adulterándola, quitándole y agregándole. Yo hablo la palabra. Entonces, a ti mujer que ves tus hijos en este momento caídos, tú que ves a tu hijo en el homosexualismo, en el lesbianismo, tú que ves a tu hijo en las drogas, en la rebeldía, tú que ves al esposo con las mozas, y tú que ves tu vida en la muerte, dice el Señor: profetiza, habla mi palabra, piensa mi palabra, medita mi palabra, y en el momento que mi gracia venga sobre ti, vivirás mi palabra. Pero empieza a hablarla, empieza a grabarla, empieza a meditarla, y te das cuenta que aunque este mundo es atmósfera de muerte, tú por mi gracia estás en atmósfera de vida. Y dice el capítulo 11 de Hebreos que muchos murieron creyendo sin ver lo que esperaban, pero tuvieron vida. Y la gente cree que profetizar es ver lo que queremos. Profetizar no es profetizar para que tú veas lo que quieres, es para tener vida. Entonces, profetizar no es llegar a un hogar: en el nombre de Jesús yo profetizo que este hogar ya se restaura. No, Señor, yo hablo palabra de Dios. En el nombre de Jesús bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará continua en mi boca. Y empiezo a hablar una palabra que traiga paz a ese hombre. Esa mujer y ese hombre lo que necesita es paz. Y luego, en vez de decirle venga a un lugar, venga, escuche un pastor, venga al congreso, venga al no sé qué, es: ¿por qué no empiezas grabándote de memoria un salmo, el Salmo 23? Ay, tú eres un hombre verdaderamente apasionado por Dios. Pues si quieres, y te lo estoy diciendo en serio, varón, yo me dispongo para que entre los dos tú te aprendas un salmo de la Biblia, ¿vale? Esa es la verdadera función. Yo no voy a arreglar nada en tu vida, pero cuando esta palabra escrita se graba en tu mente, afuera las cosas van a seguir igual por un buen tiempo, pero adentro ya estará el reino de Dios. No prediquemos para atraer la gente a lugares físicos ni a hombres. Predicar, evangelizar es traer los hombres a su palabra para que entren al reino. Dice la Biblia que el rico y el pobre Lázaro, el rico y Lázaro, ¿verdad? Sí, sí son, ok. Que él tuvo penas y que el rico, y cuando llegó allá al seno de Abraham, estando muerto, sentía sed. Que tenga oídos que oiga. Y ya al final dijo: pues ya me condené. Pero Padre Abraham, manda a uno de los que están aquí a mi familia para que ellos, y dijo: ni aunque resucite un hombre, cambiarán su manera de pensar. Ellos deben oír la palabra para que el Espíritu les sea dado. Los dones pueden ayudar a alguien a sensibilizar, pero a la par de ministrar en los dones, se debe traer a la palabra de Dios. No a un lugar, no a un lugar, no a una denominación, no a una religión, no a una congregación, no a hombres, no a ministros, a la palabra de Dios. ¿Quién es un ministro del nuevo pacto? El que vela para que el nuevo tenga relación con la palabra. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estás haciendo tú eso? ¿O qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ok, ahorita tu hombre viejo te está diciendo una cantidad de cosas. Porque los dones y el llamado son. Los dones y el llamado son. Por lo cual, lo que el hombre viejo quiere es que no lo gobierne el hombre nuevo. Por eso cuando nos movemos solamente en los dones, sin dar fruto,
el que más se alegra es el hombre viejo. Y haga milagros, sanidades, prodigios, camine y vamos a echar demonios, camine y convertimos toda una nación, pero cuidado, usted se convierte. Por eso el Señor dijo: en aquel día me dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y profetizamos. Lo dijo literal el Señor. Y dijo: y yo les diré, fuera de aquí, hacedores de maldad, yo nunca les di mi hálito. Eran dones del Espíritu en el aliento que fueron manejados por el hombre viejo que a ti te condenó, aunque mira cuántos fueron salvos y tú quedaste fuera por ocuparte más en hacer cosas hacia allá, descuidaste tu casa. Primero mi casa, me amo a mí mismo para así amar a los demás. ¿Sí? Profetizar es hablar ¿qué? Palabra de Dios. Profetizar es hablar palabra de Dios. 5, así ha dicho Dios el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Por qué el ser humano no tiene vida? Pero cuidado, vamos al contexto. Yo hago entrar ¿qué? Espíritu. Primero es aliento. Señor, creo entender, Juan, que hay miles de millones de almas que aun estando vivos, ni siquiera aliento tienen de nada. Su espíritu, el espíritu que es el aliento de vida, no hálito de Dios, sino aliento, nepesh, está totalmente ¿qué? Como lo dijo en el 11, sin esperanza, muertos. Y lo primero que él hace es darle vida al espíritu del hombre. Señor, sí es posible que este hogar se salve, pero no depende de mí. Fui yo el que lo destruí, fui yo el que acabé con mis hijos, fui yo el que acabé con esto, fui yo el que destruí todo, pero tengo aliento. Ahora dame hálito. Primero viene ese ánimo, esa motivación. Ese hálito, ¿para qué es? El aliento es el que me trae a leer la Biblia, a memorizarla. Oh, cuidado, no estoy hablando de emociones, porque la prueba de esta relación con Dios es cuando el ánimo está aquí. ¿Leíste la Biblia hoy? Estoy sin ánimo. Yo discierno que ahí es donde más se crece. Coja la carnecita y como así que sin ánimo ni nada, camine pues. Camine. A veces es porque está sin ánimo o porque lo de afuera lo anima mucho. Y como afuera está todo, hablemos, hijo. ¿Para qué? Si mire cómo está todo de chévere, Señor. Gracias, te amo. Papito lindo, te cojo la barbita. Y si yo te voy a coger a palito por sinvergüencita, esa no es mi vida. Y eso es lo que se profetiza en congregaciones, sinagogas de Satanás, donde consciente o inconscientemente, y dado y permitido por Dios, la gente piensa que lo que necesita es acomodar su vida afuera. Acomodar su vida afuera. Y debe ser desacomodado primero adentro. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir vuestra carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ok, mira, espíritu, hálito. ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo humano necesita presencia de Dios. Yo sé que lo que voy a hablar suena bruto, doctor Daniel, usted lo entiende, pero la medicina como ciencia fue permitida por Dios hasta que el hombre aprenda a creer y confiar. Él nos trata como quiera. Él nos puede llevar a un tratamiento médico, a una quimio, a lo que sea.
Pero el ánimo, el aliento, el hálito, la actitud, los pensamientos, la palabra que habla ese enfermo demuestra si es un trato de Dios o simplemente alguien que habla de Dios de dientes para afuera que no tiene fe. Hay gente que los pica un mosco y se mandan a cama un mes. Y ve uno personas en quimioterapia que se les cae el pelo y ¿cómo va, hermana? Como Dios quiere que yo vaya. Y, sí, hay otros que se medio tropiezan un pie y eso. El que entendió, entendió. Porque es gente que quieren cuidar más lo que el cuerpo que se va a morir que creerle al Dios que da vida. Si tú estás con Dios, Dios sabe lo que está pasando en ti. Tenemos que empezar a creerle sin abusar de la fe. Por eso no lo debe dar un hombre, es tu intimidad con Dios. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Hoy le creen más a los hombres que a Dios. ¿Por qué alguien se vuelve fanático seguidor de un ministro? Porque no tiene relación con Dios. Y están convencidos que están con Dios. ¿Qué versículo vamos? ¿Sí? 8. Vamos al 7 o al 8, a ver. 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Aquí se forma el cuerpo de Cristo. Cuando una comunidad graba palabra, memoriza palabra, lee palabra, ora palabra, medita palabra y vive palabra, Él nos junta en medio de nuestras diferencias. Cada uno como Él quiso. Ahí es donde se está profetizando la iglesia. Porque acuerde que estaba en el Espíritu. Por eso cuando uno trae la congregación a la palabra, Él va trayendo a los que Él quiera. Es el Espíritu Santo, versículo 8. Y me iré, aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué? Espíritu, no había vida. ¿Cuál es esta comunidad según Pablo en la iglesia primitiva? ¿Cuál comunidad es esta? ¿Cuál comunidad es? A ver, ¿cuál? Bien, doctor. Mi doctor Campito lee la Biblia. Primera de Corintios. Los que han leído Corintios saben que fue la comunidad la que más dones les dio. ¿Sí? Primera de Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os da en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta en ningún, de toda manera que nada os falta en ningún ¿qué? Don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Una comunidad a la que le dio todos los dones. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, llenos de dones, viviendo en la carne. Celos, contiendas, divisiones, bipartidismos. Yo canto mejor, yo profetizo mejor, yo ministro mejor, yo profetizo, que yo ni que yo. Una comunidad llena de dones, iglesia primitiva. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y distinciones. ¿No sois carnales y andáis como hombres, no como hijos de Dios? 4. Porque diciendo el uno, yo soy de avivamiento, yo soy de carismática, yo soy de manantial, yo soy de Martín Ávila. 5. ¿Qué pues es todo eso, Martín y Ricardo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, muchos regaron,
otros plantaron, yo regué, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto no es de denominaciones, mi hermano. Porque andar de lado en lado, fluyendo en dones, cualquier condenado lo puede hacer. Pero estarse sujeto para crecer y obedecer, solo un hijo de Dios. Sujeto a la palabra, no a mandato de hombre. Porque aquí sí que se ha manipulado a los congregantes. Por eso la ¿qué? Relación con Dios. Volvamos otra vez a Ezequiel. ¿Sí? Entonces en el 8 se cumple la profecía. Ezequiel 37:8, Carlos. Profetiza sobre los huesos. Ezequiel 37:8. ¿Sí? Dice: y miré aquí tendones sobre ellos, estaban todos ellos con carnecita, con todo, con dones, pero no habían ellos espíritu. 9. Y me dijo: profetiza al espíritu del hombre que tiene dones, pero no hálito, y estás en el hombre viejo, hijo de hombre, y di al espíritu, profetiza, háblele palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted necesita hablarle a su hombre interior? Palabra de Dios. Háblese palabra de Dios. Así ha dicho Dios el Señor. Espíritu con E mayúscula, ven de los cuatro vientos, oriéntanos, dirígenos, haznos entender los tiempos, tu voluntad, tu propósito, y sopla sobre camino de vida plena y viviremos. Sopla sobre ese hogar, sobre esa familia. Oriéntanos, dirígenos. Los dones nadie los puede detener, pero sin el hálito te puedes condenar. Es mi bandera. El carácter. Carácter es lo que sostiene una casa. Fruto es lo que sostiene la casa. Dones es los balcones que se ven, las flores que colocan, las lucecitas que alumbran, lo que atrae a la gente. Pero no todos los que vinieron atraídos, ellos fueron llamados, pero muy pocos los escogidos. Muy pocos los escogidos. Carácter es aguantar. Pregúntale al de al lado: ¿has aguantado? ¿Has aguantado en silencio? Ahora sí, entiendo la palabra de conocimiento que habló el Señor a través de Juan. Todos ustedes salieron corriendo y despilfarraron la vida, porque no aguantaron la casa de Dios, porque ni siquiera sabían que son de la casa del Padre. Y por eso a muchos les permití comer algarrobas, y muchos las están comiendo. Pero mi voluntad es que ni tú ni tus generaciones coman más algarrobas. Vuelve a casa del Padre. Pero quiero decirte que en la casa del Padre está tu hermano mayor, el que nunca se fue, el que nunca pecó. Yo no te traigo aquí para que escuches a los hermanos mayores. Yo te traigo aquí para que escuches mi palabra. Esos hermanos mayores tienen los dones, tienen de todo, pero nunca conocieron la misericordia de Dios. Solo tendremos misericordia del otro cuando experimentemos la misericordia de Dios. Solo podrás darle a alguien dinero aunque sepas que es para consumir, cuando supiste un día que es eso. Pero tú con la ley, ¡ay, sinvergüenza! Yo no patrocino ladrones, yo no patrocino. Si usted ni siquiera se patrocina, usted engañado, ciego, mentiroso. La misericordia de Dios da alimento al bueno y al malo, y el sol sale para blancos y negros. Dios no hace acepción de personas, y nosotros no somos jueces para juzgar a nadie. Somos hijos de Dios, benditos para bendecir. ¿Cuántos están acá? Ese es el ministerio, ese es el profeta del nuevo pacto. Ahora, entre más te llenes de palabra, más hablarás profecía bíblica de Dios, que será respaldada por Dios.
En vez de enseñar a la gente a que peleen con el diablo, a que ninguna arma forjada contra ti, Erika, prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esa es tu herencia como sierva del Señor. Escrito está, dice el Señor. Ahora la cosa es que ella lo crea. Yo ya profeticé. ¿Aló? Yo ya profeticé, pero la gente está acostumbrada a lo que les da diabetes. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Profetizar es ¿qué? ¿Qué necesitan nuestros hijos? Ahora, y yo te digo algo. Y si podemos hablar la palabra de Dios con la dulzura que el Señor le dio a Juanito, ¿sí o no? Yo soy un hombre así, del estilo Pedro, de carácter, pero uno como padre poder hablarle palabra de Dios. Yo sé que es duro ver uno al ser querido pasar por donde uno no quisiera que pasara. Pero él dijo: cree, persevera creyendo, y yo te doy mi espíritu para que venzas. Sí, profetiza. Estamos en el 9, quédate ahí, dale. 9 y 10, y dice: profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Usted y yo somos ese ejército. Pero mire ese ejército que estaba con los dones y en la carne. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, el Israel de la ley, los que están solo en la ley, los que solo quieren cumplir para que los vean. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¿Cuántos de ustedes están diciendo hoy: no hay esperanza? ¿Cuántos padres dicen: no hay esperanza para mis hijos? ¿Cuántas esposas, cuántos esposos dicen: no hay esperanza para mi matrimonio? Tu mujer, que sabes, aunque habla la palabra, que todos tus sentidos te dicen: no hay esperanza. Mira lo que te dice el Señor. Está la palabra profética para este día, Juan. Vamos a unirnos en un espíritu. Hay una atmósfera profética el día de hoy, porque hoy es 2 de julio. Nosotros estamos en el Cronos, y desde el Kairos viene una palabra donde dice: es un nuevo tiempo, es un nuevo mes, es un nuevo semestre, es un nuevo tiempo de Dios para nosotros. Para eso nos preparó. Llevamos 2 meses siendo ministrados en palabra de espíritu. El Ruaj de Dios llega a tu vida y a mi vida, llega a tu casa y a mi casa. Pero más que emociones, sentimientos y cosas externas, ¿qué es? Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Wow, ¿cuántos ni siquiera saben que estaban enterrados? Pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Dios cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. 14, póngase sobre sus pies, por favor. 14. Mira lo que el Señor juró, prometió y cumplió. ¿Sí? Es el mismo Señor Dios quien promete sacarnos del sepulcro, de la atmósfera de muerte en la que vivimos. Solo conocemos a Dios cuando Él nos da la vida verdadera, que es su Espíritu Santo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Y os haré qué? ¿Qué es lo primero que tú necesitas antes de que solucione el problema? Reposo. Y sabréis que yo soy, que yo Dios hablé y lo hice, dice el Señor. Levanta tus manos delante de Dios. Cierra tus ojos si lo puedes hacer. El Espíritu Santo te dice por palabra de conocimiento que seas sincero contigo y con Dios. Porque tú y yo estábamos esperando no este momento, sino el Espíritu de Dios para que Él nos dé lo que nosotros queremos. Así que vas a hacer lo más grande que pueda ser un verdadero hijo de Dios. Sea lo que sea que tú estabas esperando, en el nombre de Jesús, yo te sugiero
que en este momento renuncies totalmente a todo lo que estabas esperando que se diera en tu proyecto de vida para que sea confirmado por Dios. Entonces no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel a quien Dios le da su espíritu para que se haga lo que se debe hacer. Yo creo que es más sabio y es el mejor negocio del mundo que tú te atrevas a renunciar a algo que tú das por hecho y posiblemente no sea. ¿Sabes por qué? Porque si es, tendrás que pasar por pruebas. Pero cuando estés en medio de la prueba, no hay nada más grande, mi Daisy, Erika, que levantar las manos y decirle: papi, fuiste tú quien me trajiste aquí. Cuídame. Fuiste tú quien me llevaste. Fuiste tú, no yo. ¿Por qué no le dices a él: Señor, en verdad háblame? Aquellos que tienen dones, mi Juan, Dios te dio dones, tú tienes un llamado, hijo. Mírame, te lo confirmo y honro tu llamado. Honro al Señor por tu llamado. Pero yo no puedo hablarte a ti desde el hombre viejo por el amor humano que te tengo como papá, como amigo, como pastor. Pero si yo estuviera en tu lugar, yo le diría: ¿sabes qué, Señor? Renuncio a todo en el nombre de Jesús. Y como dijo él antes de la cruz, que no se haga lo que yo quiero, sino solo tu voluntad. Iglesia, comunidad cristiana, camino de vida plena, ancianos, gobernantes, ministros del evangelio que hacemos parte del gobierno eclesial permitido por Dios en esta comunidad. Usted, padre de familia, madre, hijos, hermanos, todos, empresarios, empleados, todos, aspirantes al gobierno de la tierra, todos, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, papá, aquí estamos delante de ti. Y renuncio a todos mis sueños, metas, planes. Todo lo que yo pienso que debe ser, lo entrego a ti. En mi área personal, en mi área académica, en mi área laboral, en mi área familiar, financiera, ministerial. Renuncio a todo en el nombre de Jesús. Porque lo único que necesito es tu voluntad hecha en mi vida. No necesito más. No quiero más. ¿A quién tengo yo en los cielos y en la tierra sino a ti? Y nada más quiero y necesito que solo a ti. Solo a ti. ¿Estamos, iglesia? El Espíritu Santo fue dado hace 2000 años. ¿Cuántos lo creen? Ahí está. Yo creo que cuando decimos que tanto esperé, no le estamos diciendo a Él: dame algo que ya está en mí. Necesitamos crecer en vida de espíritu. Necesitamos creer que el Espíritu está en mí, perseverar en la vida del Espíritu para vencer sobre la carne. Ya no esperamos el Espíritu Santo. Y yo no sé qué tanto tiempo tengas que esperar para que tú creas, perseveres y venzas en la vida del Espíritu. Ahí está tu Espíritu. Y mira, yo no necesito que en este momento el lugar tiemble y haya ruidos estruendosos. Yo necesito que tú tiembles cuando la carne te quiera engañar. Ese es el temblor del nuevo pacto. Que cuando tu cuerpo te diga: volvamos a pecar, tú tiembles de miedo, de temor. Que haya temblor. Cuando la carne te diga en tu mente: insulta, maltrata, ofende, roba, miente, tú tiembles de temor y tú digas: Señor, no. Ese es el temblor del nuevo pacto. ¿Por qué que sacamos con que Satanás haga temblar esto, permitido y dado por Dios, si tú no tiemblas cuando tu carne te dice: vamos a pecar? ¿Estamos? Números 11:29. Mira acá, mira acá.
Van por ir el desierto. Y lo único que están comiendo hasta ahí es maná. Maná, maná, maná. ¿Maná qué es? Pues con esta carestía de vida es lo que usted y yo comemos a diario. Mucha gente dirá, y otra vez arroz con lenteja, arroz con huevo, aunque yo sé que en tu casa no ha faltado la harina y el aceite y nunca faltará. Y entonces pidieron carne. Señor, si allá en Egipto teníamos carne y puerros y de todo. Y dijo el Señor, y entonces, ¿será que yo no les puedo dar carne? Oye, el Moisés era un matemático contador, estudió en la misma universidad que Daisy. Y dijo, un momento, Señor. Y dijo, Señor, ni aunque matáramos todo el ganado que traemos alcanzaría para una porción de carne de todos. Y vino el Señor y le dijo, Moisés, entonces me quedó grande darle carne a mi pueblo. Me quedó grande proveerte. Me quedó grande tu hijo, tu matrimonio, tu casa. A ti te quedó grande creerme. Porque quieres es que te solucione tu problema, no que te dé vida para que tú lo soluciones. Tú necesitas es vida antes que dinero, cosas y personas. El verdadero enviado de Dios no va en busca de dinero, ni de cosas, ni personas. El verdadero enviado de Dios no lleva ni dinero, ni cosas, ni personas. Lleva vida e imparte vida. Y dice el Señor, y el que dé aunque sea un vaso de agua a este profeta que les impartió vida, ese recibirá recompensa. Cuando tú impartes vida, recibe recompensa de Dios. Por eso yo bendigo a la comunidad cristiana Camino de Vida Plena, que ha bendecido mi vida con dinero, con bienes, con lo que Dios les ha dado, y ha bendecido mi hogar y mi casa. Yo te bendigo con toda bendición espiritual. Y tú que me escribiste un mensaje, y tú que no te acordaste de mí, pero que sabes que Dios te ha bendecido a través de este siervo, te bendigo igual y en mayor manera, porque esto no se trata del que dio o no dio. Bendigo toda la comunidad Camino de Vida Plena, todos los que en este momento están conectados, y gracias a usted que se tomó ese momento para bendecir mi vida. Amén. Y está todo el pueblo bravo. Y entonces le dijo el Señor, antes de decirle vaya y mate el ganado, entonces dijo, consigue 70 y llámalos a la puerta, y el mismo espíritu que puse sobre ti lo voy a poner en ellos. Y dice que de esos 70, 12 quedaron en el campamento y empezaron también a profetizar, a hablar palabra de Dios. Y que vino Josué y dijo, Moisés, mírelos, ellos no están aquí sino allí profetizando, prohíbeles. Pero él respondió, no seas celoso ni envidioso. Ya quisiera yo que todo el pueblo de Dios recibiera el Espíritu y hablara solo mi palabra. Mire lo que quiere Dios, que dejes de hablar palabra vacua, vacía, que hables la palabra de Dios para que Él la respalde. Y mire lo que dice en versión Dios habla hoy. Pero Moisés le contestó, ¿ya estás celoso por mí? Ojalá el Señor diera su espíritu a todo su pueblo y todos fueran profetas. Y en Reina Valera, y Moisés le respondió, tienes tus celos por mí, ¿verdad? Ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta y el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Gracias, Señor, porque el misterio que tú me entregaste fue enseñar a un pueblo a profetizar, no a pedir. Porque todo aquel que recibió la palabra de este ministerio recibió palabra profética. Memoriza palabra, medita palabra, habla palabra, y en el tiempo de Dios, para su gloria y alabanza, vivirás la palabra de Dios. Pero es a su tiempo, no cuando los hombres digan. Yo creo que la palabra de Dios está dentro de nosotros, por la gracia de Dios.
Algunos están en prueba, tribulación, aflicción. Otros están luchando con la carne. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú y tu casa, que están en una lucha grande con la carne, dice el Señor: la buena obra que yo empecé en vosotros, soy fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Ninguno de los que el Padre me dio se perderá. Y tú y tu casa me pertenecen. Escrito está, y lo dice el Señor. Tú y tu casa me pertenecen. Están en el mundo, pero no son del mundo. Salimos de Dios y volvemos a Dios. Así que levanta tus manos y dile: Señor, yo creo que estás obrando tu perfecta voluntad. Mis sentidos y mis ojos ven lo contrario, pero hoy creo en tu perfecta voluntad. Dígalo: creo en tu perfecta voluntad. Y ahora levante sus manos, póngalas al frente y entregue uno a uno esa persona, ese familiar que te roba la paz, que no te permite creer, porque los hechos que ves te dicen que ahí no está la presencia de Dios. Vamos, entrega a ese esposo, entrega a esa hija, a ese hijo, a ese yerno, a esa nuera, ese abuelo, esa abuela, ese tío, ese hermano, ese jefe, ese amigo, ese enemigo. Entrégalo en el nombre de Jesús. Aquel que está en la cárcel, en las drogas, en el homosexualismo, en el lesbianismo, aquel que está en lo que está allí en las tinieblas, en el nombre de Jesús hablamos palabra de Dios, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel en el que tú has tenido misericordia. Y ahora sí, ahí está la palabra de hoy. Levantamos para decirte: Señor, misericordia. Tu Espíritu obrando en nosotros. Misericordia del habitante de la calle. Misericordia de la prostituta. Misericordia de los gobernantes, de los empresarios. Misericordia del incrédulo, papá. Misericordia sobre nuestra nación. Misericordia, Padre. Que todos conozcan la verdad, porque es la verdad lo que nos hace libres. Que tu Espíritu, como lo prometiste y se cumple, sea derramado sobre toda carne. Hable la palabra, hable la palabra. Diga: el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne en mi familia, hasta el 4º grado de consanguinidad. El Espíritu de Dios se derrama sobre mis generaciones, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Hable la palabra de Dios. 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 Aleluya. Gracias, Señor. Mira lo que te dice el Señor. Ese proceso que has pasado es lo que te hace fuerte para que cumplas mi llamado. Dale gracias a Dios por tu padecimiento y tu sufrimiento. Dale gracias a Dios por la tribulación, por las lágrimas derramadas. Dale gracias a Dios por tu incredulidad, por tu duda, por tu debilidad. Mira, dale gracias a Dios por las veces que caíste. Vamos, abre la boca y di: Señor, gracias, porque 7 veces he caído y 70 veces me has levantado. Por lo cual hoy determino en el nombre de Jesús, por tu gracia, creer, por tu Espíritu, perseverar, y por el poder de tu gloria, vencer para gloria y alabanza tuya. Dale fuerte ese aplauso al que vive. Aleluya. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones.
Hasta pronto.